Que el Señor les bendiga. Les doy la más cordial bienvenida a este tiempo en el cual nos reunimos para alabar el nombre del Señor y para escuchar palabra y consejo de parte de Él para nuestras vidas. Sean todos bienvenidos, mis hermanos y mis hermanas de la Iglesia Bautista de Bellavista. Un saludo fraternal para cada uno de ustedes, mis hermanos. Dios les cuide, Dios les proteja, Dios les anime. Que la bendición, la cobertura de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes en estos días. Un saludo también especial para cada uno de los amigos, de los vecinos que nos ven, que están siempre escuchando la palabra del Señor por medio de nuestras redes sociales. La bendición del Señor también sea con cada uno de ustedes. Dios les cuide y Dios les bendiga. Y sepan también siempre que en nuestra iglesia tienen un lugar en donde acudir para pedir oraciones a nuestro Dios. Sean todos bienvenidos en este día y en esta hora, en el nombre del Señor. Domingo 31 de enero, se nos va el primer mes del año, y hasta aquí el Señor nos ha cuidado, nos ha cubierto y nos ha bendecido. Un fin de semana especial, en medio del verano, nos ha tocado unos días de lluvia. Lluvia que también es una bendición de parte del Señor. Siempre agradecemos al Señor por sus cuidados y sus bendiciones. Damos gracias y reconocemos que son bendiciones que vienen de parte de Dios para cada uno de nosotros. Oramos siempre y rogamos al Señor por nuestras vidas, por nuestra iglesia, por los amigos, por nuestra comuna de Tomé, por nuestro país Chile y en este tiempo también por todas las personas que están alrededor del mundo. Estamos siendo aún y viviendo en un tiempo de pandemia, de enfermedad, y solamente nos queda ser responsables, ser cuidadosos y también pedir la cobertura de nuestro Dios. Una bendición especial para mis hermanos que están y que han estado con algunas dificultades de salud, con algunas dolencias, con sus enfermedades, con sus tratamientos. Fuerza, hermanos. Dios les cuide, Dios les bendiga. La mano del Señor siempre estará con ustedes y rogamos al Señor para que así sea. Gracias a Dios por todas sus coberturas y todas sus bendiciones. Recordar siempre a los hermanos que la actividad de la iglesia no ha parado. Los hermanos no han dejado de reunirse por medio de las redes sociales, de cantar, de alabar, de escuchar palabra, de entregar sus testimonios. Le aliento para que se reúna, se junte a nosotros, para que consulte cómo hacerlo y que podamos juntos estar alabando siempre el nombre del Señor. Los días martes, los días jueves, una bendición para cada uno de ustedes y que allí nos podamos reunir. Una bendición también especial para mis hermanos adultos, que Dios les cuide y que Dios les dé fortaleza en estos tiempos. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículos del 1 al 10. Dice así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todas las cosas buenas al que no lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Palabra del Señor,
del apóstol Pablo hablándole a los Gálatas, mostrándonos que debemos ser y ser considerados y tratar con mansedumbre a nuestros hermanos. También hablándonos de la siembra y de la siega. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y también que cuando tengamos la oportunidad de bendecir a otros, siempre lo hagamos. Y si son hermanos en la fe, mayormente aún. Vamos a orar para pedir al Señor que podamos escuchar de su palabra, de la bendición que tiene para cada uno de nosotros hoy. Señor, gracias por este tiempo, gracias por poder leer tu palabra, gracias Señor por tus cuidados y tus coberturas. Queremos en esta hora escuchar tu palabra. Lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros hoy, lo queremos escuchar. Te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Este es mi deseo, honrarte a ti.
Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hermanos, les saludo en el amor del Señor. Un día domingo para reflexionar en la palabra de Dios, un día domingo para saludarnos, para orar los unos por los otros, para escuchar los testimonios que cada hermano nos puede dar. Hoy a las 7:30 nos juntamos a bendecir el amor del Señor, a bendecir a nuestro Padre, a contar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. La Iglesia Bautista de Bellavista les saludo en el tremendo, fraterno amor de nuestro Señor Jesucristo y les invita a participar de nuestro culto a las 7:30 de la tarde. Hoy hablaremos de un tema tan importante que está en la palabra del Señor y que nos lleva a meditar en lo que hacemos, en lo que no hacemos, en lo que deberíamos hacer como hijos del Señor. La palabra de Dios en esta hora nos llama a meditar con respecto a un tema tan importante como es el sobrellevar los unos las cargas de los otros. He tomado en esta tarde, ¿verdad?, en este mediodía, la palabra allí en Gálatas 6, del 1 al 10. Vamos a tomar algunos puntos importantes, pero más que nada me enfocaré en el versículo 2, aunque el texto en 10 versículos tiene bastantes temas que analizar, profundos temas que analizar, que solamente los voy a tomar en cuenta para ir meditando en algunos de ellos. La verdad, hermanos, que el libro de los Gálatas, en esta epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, nos lleva a entender tantas situaciones que hasta en el día de hoy y que muchos de nuestros hermanos, muchas de nuestras familias, muchos de nosotros mismos tenemos que revisar con respecto a lo que estamos haciendo o a lo que no estamos haciendo y a lo que deberíamos hacer para llevar una vida de fruto, para llevar una vida de obediencia delante de nuestro Señor Jesucristo. Los Gálatas buscaban en la ley una seguridad que no encontraban en una vida en el Espíritu. Ellos buscaban en la ley, buscar estar tranquilos, buscar estar descansando y buscar una seguridad personal. La ley en realidad indicaba claramente la diferencia entre lo correcto y la diferencia entre lo incorrecto. Pero el Evangelio requería un discernimiento que solo se alcanza por medio de una madurez espiritual. Una madurez que encontramos en el caminar con Jesús. Una madurez que encontramos
en el servicio del Señor. Una madurez que encontramos en la palabra de Dios, una madurez que encontramos en la práctica del Evangelio. Al conocer la Escritura, al conocer la voluntad de Dios por medio de la Biblia, también vamos dejando de hacer, vamos a dejar el pecado, vamos a dejar de perder el tiempo, vamos a dejar y aprovechar el tiempo bien en la práctica de la palabra del Señor. Eso nos lleva a una madurez espiritual. Pablo en realidad resiste en poder reducir el Evangelio a leyes o a preceptos. Pablo afirma que en la libertad, en la vida en Cristo, podemos en realidad fortalecernos y tener una vida en el Espíritu, una vida libre, y poder así, en Cristo Jesús, encontrar la verdadera riqueza espiritual, a encontrar la verdadera voluntad de Dios y en el poder vivir también vidas obedientes a nuestro Padre. Miren, hermanos, el devocional, ¿verdad?, leído allí en Gálatas 6 del 1 al 10, yo por lo menos menciono 7 puntos importantísimos en la vida del creyente. Primero dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si alguno fuere sorprendido en algún pecado, vosotros que sois espirituales, nosotros que vivimos una vida con Cristo Jesús, nosotros que hemos sido perdonados, los que hemos sido restaurados, en los cuales Cristo ha tenido misericordia de nosotros, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Una enseñanza bastante profunda. Segundo, dice también: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Tercero, dice: porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Punto importante de analizar en nuestras vidas, hermanos. Pablo no se anda con rodeo y le está hablando, ¿verdad?, a los Gálatas con respecto a sus comportamientos. Me salté al 7 y dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Palabra sabia, palabra tan real, palabra, hermanos, que daría para un tremendo mensaje, pero que hoy tampoco voy a considerar. Simplemente le voy a mencionar este punto tan importante en la vida del hombre, en la vida de lo que somos. Lo que sembramos, vamos a cosechar. Sea bueno, sea malo, pero no podemos esperar otra cosa si no es lo que sembramos. En el versículo 8 habla también: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Punto importantísimo en el consejo de Pablo en esta carta. En el versículo 9 dice: no nos cansemos pues, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, no paremos, no nos detengamos, sigamos haciendo el bien, porque si no desmayamos, a su tiempo entonces segaremos, a su tiempo recibiremos, a su tiempo obtendremos los frutos ya cosechados. Y el punto 7: así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Mientras tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Y le agrego, ¿verdad?, en esta carta, y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, yo les invito a poder meditar en esta palabra allí en Gálatas 6, del 1 al 10, porque hay una riqueza tremenda de enseñanza, de llamado de atención de Pablo hacia los Gálatas,
porque estaban ocurriendo allí muchas cosas de las cuales se habían descuidado y que a lo mejor equivocadamente, confiando en muchas cosas o confiando a lo mejor en ideas personales, humanas, estaban allí ellos equivocados de camino, y Pablo viene a considerar en su vida, a reconsiderar o a advertirle o a remover un poco lo que ellos debían hacer con respecto a la vida, con respecto a un seguimiento, con respecto a un hombre que desea ser mejor y que espera mejores cosas en la vida. Hermanos, nosotros como hijos del Señor siempre estamos recordando que el Evangelio es amor, que el Evangelio es perdón, que el Evangelio es una vida nueva y que no debemos tampoco olvidar de los mandamientos que el Señor nos ha entregado. Les voy a dejar simplemente esta tarea, ¿verdad?, para que usted pueda leer con calma esta palabra allí en Gálatas 6 del 1 al 10. Ojalá usted pueda en la tarde o en la noche tomar su Biblia, marque su Biblia allí, lea, relea, insista y tome este ejemplo, tome esta carta, tome estos consejos que Pablo escribió, ¿verdad?, a los Gálatas, para que ellos pudieran reflexionar con respecto al camino que habían tomado. Hoy no se está muy lejos de aquello. Hoy la palabra nos recuerda lo que nosotros debemos hacer, lo que nosotros debemos considerar para tener también buenos frutos en nuestra vida. Como ya es costumbre, como ya es mandato, nosotros en realidad estamos hablando de Jesús. Estamos hablando por medio de Pablo, estamos llamando a poder considerar, estamos llamando a poder meditar, estamos llamando a poder revisar un poco la vida y a considerar lo que estamos o no estamos haciendo. Cuando en el versículo 2, ¿verdad?, dice que debemos, clarito dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Cristo ha marcado nuestra vida. Cristo ha marcado nuestro corazón. Él ha marcado nuestro existir. Y cada hermano, cada hijo de Dios que no da muestras de marcar la vida de Jesús en su corazón, en su existir, en su cambio, en su manera de vivir. Hermanos, uno de los objetivos nuestros es mostrar la vida de Cristo por medio de nuestra vida, por medio de nuestro actuar. Y Gálatas 6, ¿verdad?, del 1 al 10, habla allí de muchos acontecimientos, de muchas características, de muchos puntos que el hombre debe considerar y que el hombre no va a cambiar si no sigue a Jesús. Gálatas 6.2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Cuando hablamos de cargas, no solamente hablamos de una necesidad material, no solamente podemos hablar de ayudar a llevar la carga pesada que alguien lleva al hombro, no solamente hablamos de alguna necesidad material o necesidad de ayuda de parte de nosotros hacia la demás persona, sino que hace notar de sobrellevar las cargas los unos de los otros, viviendo, tratar de caminar juntos, no dejar a alguien atrás, no quedarse atrás solo, sino que poder juntos avanzar en la vida, juntos sobrellevarnos, en la práctica ayudarnos unos a otros. El que cae, recoger, ayudarlo a levantarse y caminar. El que va cansado, compartir con él energía, vitalidad y ayudarle a caminar. El que está desanimado, darle ánimo a su vida, en la palabra, en el consejo. El que está pasando por tiempos difíciles. Quizás nosotros que hemos sufrido o hemos pasado por ciertos acontecimientos de la vida difíciles, le podemos decir que se puede salir, que se puede avanzar, que se puede ser libre de aquellas cosas que cargan la vida y atan al hombre. Hermanos, debemos practicar el amor. Debemos mostrar el amor que Jesús, como ejemplo del gran amor, puesto en práctica, en un caminar
hasta llegar a la cruz, hasta llegar a entregar su vida por causa de nuestros pecados. Jesús nos muestra un ejemplo, el Padre nos muestra el ejemplo máximo del amor hacia el hombre. 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero. Él llevó, él, Jesús, quien llevó nuestros pecados en su cuerpo y los puso allí, y fue con él al madero, para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos una vida nueva en Jesús. Vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos definitivamente sanados. ¿Quién nos da el ejemplo de sobrellevar las cargas? Jesús llevó nuestras cargas. Jesús llevó nuestros pecados. Fíjese, hermanos, que la palabra del Señor nos habla y nos levanta el ánimo y nos anima para que nosotros también podamos hacer lo que Jesús hizo. Levantó a los abatidos. Dice allí en el Salmo 146, del 7 al 9, y nos da una lista allí de acontecimientos, de acciones. Miren que dice en el Salmo 146 del 1, o sea, del 7 al 9, que ha hecho justicia a los agraviados. Dice que da de comer, que da el amor a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos de los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Y al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Hermanos, si tomamos solamente este salmo, nos damos cuenta cuán amor tiene el Señor para sus hijos. Él está preocupado de todo para con nosotros. Yo he pensado en este último tiempo en que estamos pasando pandemia y en que estamos sufriendo muchas cosas. Yo he asumido de dejar un poco de pensar en mí y de pensar un poco en los demás. ¿Saben, hermanos, que un consejo que la palabra nos da, que el Espíritu Santo de Dios nos da, es que dejemos de preocuparnos tanto de nosotros? Porque el que se preocupa de nosotros es el Señor. Y a veces lloramos, y a veces nos amargamos, y sufrimos, y nos encerramos solamente a pensar en nosotros, sabiendo que como cristianos es el Señor el que se preocupa de nosotros. Es el que se preocupa de nuestra vida. Mira, el Salmo dice que Él da, ¿verdad?, hace justicia entre los agraviados. Dice que Él alimenta a los hambrientos. Dice que Jehová liberta a los cautivos. Dice que Él abre los ojos de los ciegos, levanta a los caídos, ama a los justos, guarda a los extranjeros, y al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Hermanos, el Dios a quien nosotros bendecimos, el Dios a quien nosotros cuidamos, levanta a los abatidos. Quizás debiéramos dejar un poco de pensar tanto en nosotros mismos, sabiendo que Dios es el que cuida nuestra vida. Y mejor mirar un poco a nuestro alrededor para ver quién está sufriendo más que nosotros. Y mirar a nuestro alrededor y mirar que hay mucha gente que nos necesita. Hermano, tú puedes estar pasando mucho tiempo de pena, de tristeza, de confusiones, de necesidades, pero en ti hay un tesoro escondido, en ti hay una fuente inagotable de riqueza que es la palabra de Dios, que es el testimonio vivo de lo que Dios, de lo que Cristo ya ha hecho en tu vida. Recuerda, Él está con nosotros. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Hermano, deja de encerrarte en sí mismo.
Deja de mirarte a ti mismo y no te encierres solamente en tus problemas, en tus necesidades, porque hay mucha gente que te necesita a ti. Por eso en esta mañana yo le llamo, hermano, a poder mirar hacia nuestro alrededor y sobrellevar las cargas de los demás, ayudar a llevar las cargas de los demás. Tú estás en los brazos del Señor, tú estás en las manos de nuestro Dios. Él te ayudará, Él nos ayudará, Él nos ha prometido estar con nosotros. Por lo tanto, abrámonos un poco más, hermanos. Abramos los ojos espirituales, miremos la necesidad de los demás y ayudemos a aquellos a cuales el Señor ha prometido ya estar con ellos en este salmo precioso. Fíjense, hermanos y amigos, que este Dios extendió su mano, este Cristo Jesús extendió la mano a los pecadores. Cuando dice sobrellevar las cargas los unos de los otros, cuando dice esta es la ley de Jehová, es porque esta ley de Dios, esta ley, esta palabra, este cariño, este actuar de amor, esta manifestación de preocupación por los demás, es la que nosotros también nos llama el Padre en este día. Extendió la mano hacia los pecadores. Cuando habla allí en Juan 4, del 7 al 30, allí, o sea, del 7, en realidad, Juan 4, del 7 en adelante. Bueno, se lo voy a dejar también para que lo lea porque es bastante extenso, ¿cierto? Pero allí habla de la mujer samaritana, habla de un comportamiento de Jesús frente a ella, habla de una postura diferente de los que reparaban a Jesús, de los que andaban mirando para condenar a Jesús. Y Jesús extiende su mano frente a hombres y frente a mujeres pecadoras. La mujer de Samaria, ¿cierto?, fue a sacar el agua y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús no miró su condición. Jesús no miró sus pecados. Simplemente le habló, simplemente tuvo compasión. Simplemente tuvo en su amor, en su condición de hijo de Dios, el estar, en el llamar, en el compartir, en el hablar, no mirando la condición de pecado. Jesús extiende la mano sobre justos e injustos. Jesús extiende la mano sobre pecadores que a veces nosotros pensamos que no tienen remedio, que no tienen solución, pero Jesús nos dice en este día, extiendan su mano sobre los pecadores que ustedes consideran a lo mejor más pecadores que ustedes. Pero hermanos, somos todos pecadores. La diferencia es que tú y yo somos pecadores arrepentidos. Y estamos cada día tratando de no caer en el pecado, tratando de no insistir en el pecado porque ya hemos sido perdonados. En realidad, tenemos que trabajar en aquello. Jesús extendió su mano. Jesús le entregó ayuda, aún a los más pecadores según los hombres. Jesús, y la palabra aquí, ¿verdad?, dice, la ley de Cristo, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Insisto en el versículo 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Soportó a los débiles. Jesús soportó a los pecadores. Jesús levantó a los abatidos. Jesús soporta a los débiles. Romanos 15, del 1 al 3, dice la palabra: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Escúchame, hermano. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Allí hay un mensaje bastante profundo con respecto al soportar, al ayudar, al conducir, al bendecir y no agradarnos a nosotros mismos, a ese deseo muchas veces que tenemos de enjuiciar, de marginar, de no considerar y de a veces equivocadamente considerarnos mejor que otros. Jesús soportó a los débiles. Romanos 15, del 1 al 3. Repito,
Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. El versículo 2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Cada uno de nosotros llevemos a los demás, compartamos, estemos con los demás. Compartamos el tiempo con nuestro prójimo, pero también dice, en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación mutua. Hermanos, yo sé, y usted también lo tiene claro, que cuando estamos dispuestos a soportar a los débiles, cuando estamos dispuestos a bendecir a los débiles, a cuidar a los débiles, a entregar palabra a los débiles, a tomarles de la mano y caminar con ellos, tirándolos un poco, ¿verdad?, cuando se nos quedan atrás. En eso nosotros somos edificados ambos. Algunas veces se ha pensado que la paciencia se termina y que el débil ya no tiene remedio y pareciera que nosotros tenemos todos los derechos y tenemos toda la fuerza y el ánimo para seguir y llegaremos hasta el final con la frente levantada. Cuidado, que nosotros necesitamos ser fortalecidos. Necesitamos también la mano del Señor que está para llevarnos y para fortalecernos cada día. Hermanos, nosotros a veces con pena vemos, ¿verdad?, gente que se ve tan íntegra y se ve tan resuelta y que cuando pasan cosas en su vida les vemos hecho pedazos, sin ánimo de nada y sin resolución. Porque en la vida vienen muchas cosas, muchos acontecimientos, pasa de todo. Por eso la palabra del Señor dice que aquel que está firme mire que no caiga, porque a veces en la firmeza, en la estabilidad, en la condición alta o posesión fuerte que pensamos tener, podemos quedar débiles y allí necesitaremos la bendición, el apoyo, la mano que se levanta para ayudarnos. Hermanos, todos necesitamos, todos tenemos que pensar que debemos llevar las cargas, ayudarnos unos a otros a llevar las cargas, a llevar las debilidades, a llevarnos en este camino que es complicado, es difícil. Y en estos tiempos de confusión, en estos tiempos difíciles, necesitamos ir juntos, caminar juntos. El Señor sea con cada uno de nosotros. En el versículo 3 dice también, ¿cierto?, de Romanos 15, versículo 3. Porque aun Cristo se agradó de sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre él. El Señor tranquilamente hizo la voluntad del Padre. Jesús toma el lugar que le corresponde. Él toma el lugar de sufrimiento. Él toma nuestras culpas, nuestras cargas, nuestros pecados, los lleva al madero y allí nos da la posibilidad de tener una vida de perdón, una vida nueva, una salvación. Jesús, el Dios Todopoderoso, levantó a los derrotados. Es para que tú puedas ver, hermano, amigo, que el Señor tiene poder para todo. Repito, Él levantó a los abatidos. Él extendió su mano sobre pecadores. Soportó a los débiles en las flaquezas, en las debilidades. Él no se agrada a sí mismo, sino que busca agradar a los demás. Cada uno de nosotros, pensando en nuestro prójimo, pensando en lo que es bueno, Jesús también lo hizo y nos dio el ejemplo para nuestra vida. Un punto importante, levantó a los derrotados. Juan 21:16 dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces él le dice, pastorea mis ovejas.
levantó a los derrotados, levantó a aquel que pensaba que ya había cometido el error más grande de su vida y que ya no tenía remedio y que Jesús lo iba a destituir, lo iba a mandar y no lo iba a dejar en el camino y quizás nunca más le vería. Pero Jesús levanta a los derrotados. Hermano, aquí hay una enseñanza bastante profunda con respecto al comportamiento delante de Jesús. Hay mucha gente que, cayendo en pecado, cayendo en desobediencia, dice: la verdad es que no vuelvo más a la iglesia. No vuelvo más a congregarme con los hermanos. No tengo cara de mirar a Jesús. No tengo cara de orar. No tengo tiempo ni tengo ganas de leer la Escritura. Con este pecado que he cometido, yo ya estoy destituido. Queremos decirte, hermanos y amigos, que tú tienes aún tiempo para retomar la senda de Jesús. Porque Jesús levanta a los derrotados. Jesús levanta aún a aquel, mira, dice que este hombre le negó. Y Jesús le dice, ¿verdad? Y le pregunta, ¿me amas? Y él dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y la respuesta de Jesús que le dice, pastorea mis ovejas. Tienes otra oportunidad. Sigue adelante. O sea, definitivamente, estás perdonado. Sigue haciendo mi voluntad. Sigue caminando. Tú tienes el tiempo para poder pensar y para poder meditar que ningún pecado, ninguna mala costumbre, mala actitud, algún acto que hayas cometido que te hace sentirte indigno. Hermanos y amigos, Jesús, el cual nosotros adoramos, como dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La ley de Cristo tiene que ver con el levantar a aquel que está derrotado, aún aquel que le ha negado, aquel que no se ha comportado como es digno del Evangelio, aquel que no ha hecho la voluntad del Señor y que aún sabiendo se ha comportado mal. Dice, ¿verdad?, esta instrucción, levantó aún a los derrotados. Y un punto importantísimo en el cual nosotros nos hacemos tomar conciencia en el día de hoy. Enseñó a valorar a los pobres. Lucas, dice la palabra allí, en Lucas 14, del 12 al 14 también, dice, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a la vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, llama a los mancos, llama a los cojos, llama a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Enseñó a valorar a los pobres. Hermanos y amigos, en estas enseñanzas tan básicas, en estas enseñanzas tan importantes de meditar en el día de hoy, en el día de hoy cuando todo el mundo está encerrado en sí mismo, aparte, hermanos, de estar encerrado en las casas, está encerrado en sí mismo, porque vuelvo a hacer notar, hermano, no te encierres en sí mismo, deja de mirarte a ti, mira un poco a los demás. Jesús, si se hubiera dedicado a mirarse a sí mismo, entonces no se habría dado cuenta cuánta necesidad había a su alrededor. Pero él no se miró a sí mismo, sino que caminó, trabajó, ordenó, perdonó, sanó, acompañó, levantó, rescató e hizo tantas cosas en beneficio del hombre por no mirarse a sí mismo. No escatimó en mirarse a sí mismo. Y hoy la palabra, hermanos, nos dice, este mensaje nos dice que debemos sobrellevar las cargas,
los unos de los otros. Debemos caminar juntos, haciendo fuerza en un batallón fuerte y poderoso en este mundo lleno de pecado, de angustia, de temores, en este mundo que está lleno de soledad. Y vuelvo a lo que estaba diciendo, donde el mundo está encerrado en casa, donde está encerrado en muchos lugares y aún encerrado en sí mismo. El Señor nos invita en este día a dejar de mirarnos a nosotros mismos y pensar un poco en los que están a nuestro alrededor. Y esto es mutuo, porque a veces pensamos que los que están bien solamente tienen que mirar a su alrededor para ayudar. Jesús estaba pasando tiempos muy complicados en el camino, en su ministerio, pero aún siguió mirando a su alrededor para bendecir, perdonar y sanar. Nosotros, hermanos, estamos siendo llamados para que aun cuando estemos pasando tiempos difíciles, podamos mirar a nuestro alrededor y pensar que hay mucha gente que nos necesita. Recalco, hay un tesoro en nuestra vida. Tenemos la salvación, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos la convicción de tanta seguridad de la palabra, de las promesas de Dios. Eso es lo que tú tienes que entregar. Aunque yo esté pasando tiempos difíciles, de pena, de tristeza, de preocupación, yo tengo un tesoro en mi corazón. Y eso es lo que tienen que entregar a los que están a mi alrededor, que sufren, que están solos, que están aislados, que no pueden caminar, que están en el pantano, que están en el pozo del barro cenagoso, dice la Escritura. Saquemos de allí a la gente. Y aún a nuestros hermanos que están tristes en los hogares, que están preocupados, llamémosle, compartamos oración con ellos, acompañémosle como Cristo lo hizo. Y dice la palabra, ¿verdad? Anteriormente se basó el mensaje de hoy allí en Gálatas 6:2. Y sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Jesús. Levantó a los derrotados, soportó a los débiles, extendió su mano sobre los pecadores, levantó a los abatidos. Todo aquello lo hizo Cristo. Todo aquello nos enseñó nuestro Padre. Siendo honestos entonces, sigamos caminando, sigamos cumpliendo así la enseñanza en nuestra vida, la enseñanza que práctica lo hizo Cristo primero. Haciendo esto, cumpliremos la ley de Cristo. Haciendo esto, dice Gálatas 6:2, y haciendo esto también lo dice Marcos 12:31. Hay una palabra que nos enseña, ¿verdad? Y que nos refuerza esta enseñanza que está allí en Marcos. Y dice en una de las enseñanzas, en Marcos 12:31. El 29 también lo voy a tomar porque es importante hacerlo notar. Jesús le responde entonces, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el Señor, el uno es. Y dice el 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y para nuestro tema de hoy, en Marcos 12:31 dice, y el segundo es semejante, y el segundo es muy parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Primero, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amar al Señor. Y el segundo es muy parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Cuando nosotros tomamos, ¿verdad?, la Escritura, y la Escritura nos encamina, nos va enseñando, nos va mostrando el camino, vemos, hermano, que así cumpliremos la ley de Jesús. Así haremos
lo que Él le agrada. Así nos comportaremos como hijos obedientes, hijos que amamos al Señor, que amamos a nuestros hermanos, que amamos a nuestros amigos. Hermano, una vez más, deja de mirarte a sí mismo y mira un poco a tu alrededor, tal como Jesús lo hizo. Debemos practicar el amor de Jesús, debemos practicar el amor de Dios, sobrellevar entonces a los demás, entonces ayudemos a los demás, entonces caminemos con ellos, entonces sostengamos sus vidas. Y si es necesario cargarles, les llevamos en nuestros hombros. Así nos ha enseñado Jesús a vivir. Así nos ha enseñado nuestro Padre. Cristo invita a no dejar solos a los débiles. Cristo invita a no dejar solos a los pecadores, a los abatidos, a los derrotados, a aquellos a cuales el mundo ha calificado como ya no tienen remedio. Jesús nos invita a sobrellevar sus cargas, a caminar con ellos. No malentiendan la compañía de los demás. No malentienda de estar con gente que no hace lo que usted hace. No juzgue a los demás porque no son como usted, sino que piense que necesitan a un Dios todopoderoso, a un Dios salvador, igual como lo necesitó usted y yo. Debemos estar dispuestos a contagiar con este evangelio. Se habla tanto de contagios en este tiempo. Se habla tanto de ser contagiados. Entonces, hermanos, vamos nosotros a contagiar con esta actitud de Jesús, sobrellevar a los demás, ayudarles a caminar. Otros dejaron a Jesús de lado, otros dejaron el caminar de lado. Nosotros no dejaremos a nuestro Jesús de lado. Él no nos ha dejado jamás. Nosotros debemos hacer entonces lo mismo que Jesús hizo con nosotros y con tantos que le siguieron. Nunca les dejó solos. Entonces, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Gálatas 6, del 1 al 10, muchas enseñanzas muy profundas, muy esenciales para el pueblo de Dios, pero nosotros nos quedamos hoy con este versículo, en el versículo 2 de Gálatas 6, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Jesús, la ley de Cristo. Dios les bendiga, Dios les abrace en su santo amor, que Él pueda acompañarnos cada día en este caminar, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos quizás que no entendemos ni sabemos hasta cuándo, pero el Señor es nuestra compañía, el Señor es nuestra bendición, el Señor es nuestro Dios todopoderoso que nos ha extendido su mano y estamos con Él seguros. La Iglesia Bautista de Bellavista les bendice, ora por todos ustedes y les invitamos a participar de nuestros estudios bíblicos los días jueves, del culto de adoración y alabanza los días martes y domingos, el martes a las 7:30 de la tarde y el domingo a las 7, el martes sí, y el domingo a las 7:30 de la tarde también, tiempo de devocional diario en nuestro WhatsApp y en la plataforma de Facebook y en otras más que estamos también allí. Palabra necesaria, palabra para cada día, palabra de ánimo, de esperanza, que la Iglesia les quiere entregar a cada uno de ustedes. Hermanos, Dios les bendiga, que tengan un hermoso día en familia y que la paz, la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Un saludo en el amor del Señor. Amén.